Bueno, y vamos a continuar entonces con la segunda parte de los estilos o géneros literarios. Vamos a continuar con otro género que es el género del terror, y para el caso uno de los mejores escritores y representantes de este género es un señor que todavía está vivo al momento de hacer este video y se llama Stephen King. Aquí hay un ejemplar, uno de tantos de los que pueda tener Stephen King, que se llama Christine. Este libro es un poco viejo, sin embargo eso no le quita el mérito. Los libros de Stephen King juegan mucho con la imaginación. Son libros bastante volados, pues, por ponerlo en un lenguaje muy coloquial. No todos los libros de Stephen King son de terror. Él también juega un poco con el suspenso y con el thriller, como en el caso, por ejemplo, de 22-11-63, un libro que gira en torno al día en que John Fitzgerald Kennedy fue asesinado, y es todo un thriller, un suspenso muy recomendado también. Para el caso de este libro de Christine, pues digamos que la sinopsis manifiesta que el protagonista de esta novela es un automóvil del año 1958 que se llama Christine, un superviviente de un tiempo en el que la gasolina era barata y el rock and roll marcaba el ritmo de la época. Entonces ya uno se puede hacer una idea de que este libro va acerca de un carro que a lo mejor, no sé, se come la gente o hará cualquier clase de diablura, algo muy propio dentro de la mente de Stephen King. Muy recomendado también cualquier libro, no importa si es de suspenso o si es de terror. Los libros de Stephen King suelen ser libros que enganchan con mucha facilidad. Stephen King tiene su propio multiverso, por llamarlo de alguna manera. Así que meterse en la obra de él es meterse, digamos, en un universo bastante denso, que un personaje o un libro engancha con otro. Y bueno, hasta ahí les puedo contar porque se hace bastante extenso hablar acerca de Stephen King. Y para mencionar algo no tan pesado como el terror, que encaje más dentro del suspenso o del thriller, vamos a mirar a uno también de los grandes, de los viejos, que es Oscar Wilde. Oscar Wilde tiene un relato, una novela, un libro de suspenso que se llama El retrato de Dorian Gray. Y para el caso, pues este libro, como es una colección de muchas obras de él, pues aquí estaría el retrato de Dorian Gray. Es una novela relativamente corta con muchos toques de suspenso. Es un libro muy conocido, posiblemente muchas personas de las que estén viendo este video tengan el referente del retrato de Dorian Gray como uno de los clásicos del suspenso, y para algunas personas incluso también del género del terror. Ahora vamos a abordar el tema de las biografías, que no se debe confundir con la ficción histórica. Aunque la ficción histórica está basada en personajes regularmente reales, con una trayectoria en su pasado tan fuerte que todavía perdura hasta el día de hoy en el imaginario de la sociedad. Los libros de biografías suelen ser libros con mucha rigurosidad en su contexto histórico, y suelen ser libros que se han tomado una gran investigación. Uno de los escritores, al menos que esté vivo, que hace biografías muy buenas es Walter Isaacson. Regularmente las biografías que hace este escritor son biografías muy densas, son libros, digamos, bastante voluminosos, y es el caso, por ejemplo, de la biografía de Jobs, que así se llama el libro, la biografía de Steve Jobs. También está la de Leonardo da Vinci, Henry Kissinger, también está la biografía de Albert Einstein, y todas ellas con una amplia investigación que se nota en la forma en cómo el autor describe esas biografías. En este momento no poseo ningún ejemplar sobre los libros de Walter Isaacson. Sin embargo, aquí tengo uno que es de un periodista, precisamente, se llama David Yalop, y este se llama En el nombre de Dios. Aunque el libro va sobre la investigación de la muerte de Juan Pablo I, el Papa, para llevar a cabo esa investigación el escritor se remonta a todo el tiempo de vida de este personaje, y obviamente eso hace que el libro, digamos, de una manera, en un orden, cronológico, nos vaya describiendo la vida de este personaje, de este papa, desde su infancia, desde su nacimiento, hasta cómo llegó a ser papa, y pues cómo fue que desencadenó todo en el envenenamiento de este señor. Entonces este, por ejemplo, es uno de esos casos donde incluso desde la introducción nos aclaran que se ha llevado a cabo una gran investigación para tratar de esclarecer
que fue lo que sucedió con la muerte del Papa Juan Pablo I. No es un tipo de literatura para todo el mundo, realmente las biografías son libros de nicho. Sin embargo, pues si a uno le interesa saber qué pasó de la vida con algún personaje famoso, pues puede recurrir tranquilamente a una biografía y pues hacerse una idea de ese personaje que a uno le llama la atención. Vamos a abordar otro tipo de libros, igual siguen siendo libros de nicho, que se consideran como libros de filosofía, aunque hay que aclarar que muchos de estos libros pues mucha gente simplemente los ve como narrativa o como novelas. Y uno de los casos más polémicos y que todavía sigue generando muchísimos debates es este libro de Franz Kafka, que se llama La Metamorfosis. Es un libro que para algunos pues tiene, digamos, todo el material perfecto para hacer análisis filosóficos de todos los estilos. Es un libro que para otras personas simplemente es una novela de ciencia ficción. Es un libro que para otras personas simplemente es un libro más, un libro que no tiene mucha trascendencia. El hecho es que es un libro que, aunque lleva más de un siglo, no pasa desapercibido. Lo clasifico dentro de esta categoría como libro de filosofía porque hay una buena parte de la sociedad que toma este libro como este referente, como libro de filosofía. Es un libro que da para sacar ríos de tinta, todos los que usted quiera. Y adicional a eso, pues tengo otros dos, también del género de la filosofía. Uno es de Federico Nietzsche, se llama El ocaso de los ídolos. Tiene dos títulos, El ocaso de la verdad o Cómo se filosofa a martillazos. No es un libro fácil de abordar, es un libro que requiere mucho contexto, es un libro que requiere haber conocido como mínimo la obra inicial de Federico Nietzsche y cuál era, digamos, su posición, su pensamiento, para poder, digamos, extraer un poco el contenido de esta obra que, pues, aunque se ve cortica, es muy densa en su contenido. Y otro es uno que, aunque no es propiamente un filósofo, Zygmunt Bauman, con este que se llama Vigilancia líquida. Zygmunt Bauman era un sociólogo. Este libro pues plantea una serie de preguntas que no son ajenas a la sociedad, digamos, al contexto de la filosofía, como por ejemplo, ¿cómo podemos ser conscientes de nuestras responsabilidades para con nuestros semejantes, perdidos como estamos con frecuencia en discusiones sobre datos y categorizaciones? ¿Nos encontramos ante un futuro lúgubre de vigilancia continua o existen aún espacios de libertad y esperanza? Estos planteamientos o estas preguntas que formula el escritor, aunque rayan más con la sociología, pues no deja de ser un libro para reflexionar, y pienso que ese es como uno de los objetivos básicos de la filosofía, y es el hecho de pensar. Continuando con estas categorizaciones de libros, no sé si esto se pueda tomar como una categoría, sin embargo, no sé, desde mi punto de vista creo que la literatura colombiana merece una categoría propia, digamos un género, ya que muchos de los libros colombianos tienen unas características muy similares. Son libros que suelen ser muy crudos en su descripción, en su narrativa. No todo lo de literatura colombiana es Gabriel García Márquez y realismo mágico. Realmente hay mucho más allá, aparte de 100 años de soledad, y hay muchos escritores que incluso podrían llegar a ser superiores a Gabo desde lo que es la técnica y la narrativa, como por ejemplo Álvaro Mutis, una persona brillante que incluso el mismo Gabriel García Márquez utilizaba como referente, y tiene, digamos, esa saga de Gaviero, Macrol el Gaviero, y tiene también narrativa, como el caso de la muerte del estratega, por mencionar pues un clásico. También está el caso de otro grande, que es el que tengo en este momento, que es José Eustacio Rivera con La Vorágine, un libro que ha pasado tristemente desapercibido, pero que puede llegar a ser incluso mejor que lo que plantea 100 años de soledad. Y este libro, pues, como lo mencioné, plantea una realidad muy dura, una realidad muy cruda de lo que en su momento llegó a ser Colombia con ese territorio inexplorado que era en su momento la selva, esa parte que no pertenecía a las cordilleras ni a las montañas, y a la cual pues o le hacían el quite o simplemente no la conocíamos por su vastedad y porque era inaccesible. Y este señor pues se dio a la tarea o tuvo el privilegio de acceder a esas tierras indómitas
y nos deja esta obra bastante dura, una obra que hay que leerla con estómago por lo ruda y por la crudeza de su relato. Vamos con otro tipo de literatura o de género literario que es bastante polémico, sobre todo durante los últimos 30 años que ha habido tanto auge de este tipo de libros. Se denominan, tiene varios nombres, algunos lo llaman crecimiento personal, otros lo denominan libros de desarrollo personal, otros los llaman libros de motivación y otros, para quienes definitivamente este género no cuaja para nada, simplemente lo llama el género de los vendedores de humo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! En cualquiera de los casos, pues todos pueden tener algo de razón. El hecho es que ha proliferado tanto esta literatura y digamos los autores en este tipo de género, que hoy en día es muy difícil distinguir quiénes dicen algo no solamente novedoso, sino algo que sea sensato, y a quienes realmente debería uno, como hablando coloquialmente, pararle bolas dentro de, digamos, de toda esa bruma y todo lo que invade sobre este género. Hay de todos los estilos, es un género que a mi parecer hay que coger con pinzas. Meterse en el terreno de leer libros de ayuda o de crecimiento personal es meterse en un terreno de arenas movedizas, donde si uno se descuida, pues este tipo de personas lo único que hacen es como querer venderte una realidad que a ellos les pasó, pero que no es garantía de que a usted le pueda funcionar de la misma manera. Y ese, digamos, es precisamente ahí donde está la trampa de este tipo de libros. Mi recomendación para este tipo de literatura es, al menos en un inicio, ir con los clásicos, como por ejemplo, no sé, Napoleon Hill, Zig Ziglar, Brian Tracy, Edward de Bono. Este, por ejemplo, que tengo, que es de Tony Robbins, que sería Control de su destino. Es un libro bastante particular, este al menos, dado que es como leer este libro, es como tener a Tony Robbins de frente, porque te habla de una manera muy personalizada, e incluso hay momentos en los que uno va leyendo y él como que te regaña porque has olvidado ciertas cosas, entonces te obliga como a devolverte en el libro y mirar eso que en ese momento habías olvidado. Es muy interesante en ese sentido. No sé, desde mi perspectiva, Tony Robbins es de los poquitos que uno puede decir que te da información nueva, o si no es nueva, al menos te puede dar información que es útil y práctica para la gran mayoría de las personas. Otro de los clásicos puede ser T. Harv Eker con su libro de Los secretos de la mente millonaria, o George Clason con El hombre más rico de Babilonia. Es decir, son libros muy reconocidos, son libros que la información que te da es muy fácil de poner en práctica y puede dar unos resultados satisfactorios. Desde mi entender y de lo que he podido leer, la inmensa mayoría de los libros modernos, cuando hablo de modernos me refiero a las últimas 2 o 3 décadas de crecimiento personal, caen en el error de que no te dan mucha claridad acerca de cómo debes hacer las cosas que ellos plantean, por un lado, y por otro lado consideran que esa verdad que están manifestando en ese libro es una verdad que le sirve a todas las personas, y eso no es así, y eso hay que tenerlo en cuenta. Es simplemente una persona que escribió un libro, que tuvo algún problema, pudo superar ese problema y cree, no sé si ingenuamente o de manera deliberada, que esa solución le sirve a muchas personas, cuando realmente no es así. Me parece que es un género de literatura que aplica para cualquier tipo de persona. No son libros difíciles de leer, realmente son libros más bien sencillos, incluso algunos son tan vacíos que no te dejan nada al final, y pues aunque se leen con mucha facilidad, pues vas a terminar igual. Me parece que cualquier persona debería al menos darse a la tarea de explorar, cualquiera que sea el autor, algo de este género de literatura de crecimiento personal. En el peor de los casos, pues simplemente vas a quedar con la conclusión de que no te dijeron nada nuevo, porque igual esa información usted ya la sabía desde hacía muchísimo tiempo. Y vamos a terminar con un género literario que se denominan libros de no ficción. Este tipo de libros pues son libros regularmente de divulgación científica. Para el caso, yo por ejemplo tengo este que es del doctor David Sinclair. En español se llama Alarga tu esperanza de vida, en inglés se llama Lifespan. Es un libro pues que, aunque tiene un título
más bien feo. Es muy interesante en su contenido. Es un libro que es, particularmente es un libro que es sobre genética y sobre lo que es la reversión o incluso el frenado del proceso de envejecimiento. Este tipo de libros se caracterizan por tener una base científica muy elevada. Realmente son libros de divulgación científica, así que todo lo que hay acá de alguna manera pues tuvo que haber pasado por una serie de filtros para poderlo masificar al público. Son libros que regularmente te dan información, si al menos no es útil, si es información nueva para el lector. Regularmente este tipo de libros los escriben divulgadores científicos. David Sinclair es un divulgador científico dentro de su rama de la genética. Es una persona que se dedica, ¿cómo decirlo?, como a generar pedagogía, o que sabe llegarle a la sociedad y transmitir ese conocimiento que a veces es bastante complejo y volverlo en palabras sencillas para que la gente lo pueda comprender. No solamente este caso, para la física está, por ejemplo, estaba Stephen Hawking, que también era un divulgador científico a su manera sobre lo que son los agujeros negros. Está también, por ejemplo, dentro de la física el doctor Brian Greene, que tiene también una serie de libros de divulgación científica en física, como por ejemplo El universo elegante o El tejido del cosmos, y el divulgador científico por excelencia, que fue Carl Sagan, a través de no solamente de la serie de Cosmos, sino a través de sus libros, como por ejemplo El mundo y sus demonios, un libro muy interesante. Este tipo de literatura de divulgación científica son libros que suelen ser costosos, son libros que suelen ser libros de moda, es decir, son libros que dan una novedad científica. Entonces lo ideal es leerlos en la medida de lo posible en el momento en que salen, para poder comprender cuál es la novedad o qué es esa información novedosa o innovadora que nos están transmitiendo a través de ese libro. Bueno, y ya con esto damos fin a estos dos videos que conforman lo que son los estilos o géneros literarios. De antemano, muchas gracias por haber visto estas dos partes. Si alguno de los libros que mostré a modo de ejemplo les interesa para hacerle alguna reseña, me lo dejan en los comentarios y con mucho gusto hacemos la ampliación de ese libro en particular. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión con algún otro video de algún otro libro. Chao.